Bien, pero estamos buscando nosotros la diferencia entre desconcentración y descentralización. ¿Ya? Desconcentración, existen organismos que tienen atribuciones para tomar decisiones fuera del poder central, pero estas están solamente supeditadas a una materia específica que la misma ley les confiere. Normalmente no tienen patrimonio propio y tampoco tienen personalidad jurídica propia. ¿Ya? A diferencia de la no tienen bienes propios. Los organismos que más recaudan en Chile, les ponía el caso, ¿cierto? Son impuestos internos, aduanas, como los grandes recaudadores nuestros. Pero ellos pueden definir qué hacer con los recaudados. Nada, ¿cierto? Ellos solo operan a través de presupuestos que son administrados desde el poder central. A diferencia de este organismo tan descentralizado que estamos viendo nosotros, que es el icónico, las municipalidades. ¿Ya? Ellos, si bien tienen una relación con el poder central, no están subordinados al poder central y tampoco dependen de este para sus decisiones. Bien. Ellos pueden ver en qué gestionan los recursos, cuál es el mayor provecho, espero que así lo hagan, que obtienen de ellos, ¿cierto? Y cómo contribuir de mejor forma a propender al bien común de las unidades a las cuales sirven. ¿Ya? Otro ejemplo de organismos descentralizados es el servicio de salud, por ejemplo. El servicio de salud, si bien tiene dependencia orgánica con el Ministerio de Salud, ¿ya? Ellos son creados por ley, su director debiera ser nombrado por un cargo de alta dirección pública, ¿cierto? Y las facultades que tiene el servicio de salud es, o la misión que tiene el servicio de salud es mejorar las condiciones sanitarias de nosotros. Ahora, ellos verán si para efectuar esta mejora contratan servicios, arriendan inmuebles, contraen obligaciones, generan ingresos, todo eso lo hace el director del servicio de salud. Si ustedes tienen algún problema con el hospital, con algún servicio público, lo más probable es que vayan a terminar demandando al servicio de salud. ¿Por qué? Porque tiene patrimonio propio, porque se le pueden afectar ciertos bienes. ¿Ya? Que no es el caso, insisto, de impuestos internos, no es el caso de tesorería, no es el caso de aduana, que son organismos eminentemente desconcentrados, que siguen dependiendo jerárquicamente del poder central. Profe, ¿qué se refiere con asiento territorial? Que la descentralización puede ser circunscrita a unos límites físicos, como en las municipalidades, las comunas, ¿cierto? Las comunas tienen límites físicos, u otros pueden ser límites de misión, límites de objetivo, como es el caso del servicio de salud. Al servicio de salud no se le asigna un límite físico como a una municipalidad. Lo que se le asigna es una población objetiva a la cual servir. Ok. ¿Entiendes? Profesor, Sí, Profesor, si las municipalidades son organismos descentralizados, ¿tienen departamentos y políticas internas diferentes? Porque la realidad de una municipalidad en Santiago, por ejemplo, no es la misma en una comuna más pequeña. Claro que sí. Ahora, existen leyes orgánicas que regulan la conformación en general de ellas. Ahora, la necesidad individual de cada una de las municipalidades va a estar dada por su normativa. ¿Ya? Y yo te recuerdo, Ángela, que tú me estás preguntando, que es buena tu pregunta, yo te recuerdo que también las municipalidades, como son un feudo chico, pueden generar sus propias resoluciones. ¿Ya? Tienen posibilidad de generar los propios decretos municipales, ¿ya? Que es una pequeña normativa. Es tan independiente este pequeño feudo que son las municipalidades, que es la forma más descentralizada de administración del Estado, que pueden generar ellos sus propias resoluciones para mejor funcionamiento y para la comunidad a la cual sirven. No tienen un organigrama estricto para todas, que es la pregunta tuya. Cada una va
modificando su organización, modificando sus atribuciones, pero todo esto tiene que estar visado por un organismo contralor. Todo esto tiene, todas las modificaciones que hace la municipalidad, las autorizaciones, las adendum que hace a la normativa, debe estar dentro del marco legal de las atribuciones del alcalde y el consejo. Y esto tiene que estar visado, tiene que estar aprobado por Contraloría para que no ejecuten actos ilegales. Ahí está el vínculo con el aparato central. ¿Ya? ¿Ángela? Sí, súper claro, profesor, gracias. Ya. Bien, estas son las 3 variantes más utilizadas dentro de la administración del Estado. Centralización, Profesor, que es muy poco, sí, con él. usted cuando habla de con asiento mencionó que los límites físicos, ya Así ahí es. dio como ejemplo las comunas, ¿cierto? Sí, Pero por ejemplo el servicio de salud, según lo que yo, según mi experiencia, hay servicios de salud según regiones, o sea, por cada región hay un servicio de salud, sí, que eso ve correcto. como las comunas que están insertas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y ahí no cabería dentro de como, o sea, sería con asiento territorial. Lo que pasa es que, mira, una persona que tiene un accidente que no es de la región y tiene un accidente acá en la Ruta 5, a la salida de Chillán, ¿el servicio de salud debe proveerle asistencia sanitaria? ¿Sí? Claro que sí, ¿cierto? Los límites no están fijados por la población o por un estricto ordenamiento territorial, sino que están fijadas Ya. por la misión que se le encomendó. ¿Ya? Ya, perfecto. Usted debe propender a mejorar la salud de la región de Ñuble y de las personas que se encuentren dentro de su región, para lo cual va a tener un establecimiento central, 2 postas, 3 CEFAM, etcétera, etcétera. Pero no está dado por los límites estrictos de nuestra circunscripción o nuestra delimitación regional. ¿Ya? No es así que la municipalidad, porque la municipalidad sabe claramente dónde termina su potestad y dónde comienza la del lado. ¿Ya? Me quedó súper claro, profesor. ¿Te queda Gracias. claro, Carlos? Sí, profesor. Ya. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Esto se pregunta harto, queridos colegas, son variantes que se utilizan para administrar el Estado. Como les digo, ejemplos de centralización, para nosotros aquí en Chile no hay mucho organismo centralizado en que todas las decisiones las tome un único organismo, porque podríamos hablar, por ejemplo, del Poder Judicial, que es un organismo. Sin embargo, la Corte Suprema, ¿cierto?, que es el organismo final, tiene cortes de apelaciones en las regiones y tiene tribunales en la mayoría de las comunas o agrupación de comunas. Por lo tanto, está de alguna manera desconcentrado. Ahora, esos son claramente desconcentrados porque todos ellos finalmente van a caer en la decisión o los autoacordados o las resoluciones que emita la cabeza o el aparato central, que es la Corte Suprema. ¿Ya? Como les digo, el organismo de texto que se podría crear como único que está centralizado en el país es la ejecución del poder legislativo, porque todo está congregado en un poder que lo reparte entre el Congreso y el presidente de la República, que está ubicado, ¿cierto?, en Valparaíso y Santiago respectivamente. Bien, el resto son o desconcentrados u organismos descentralizados. ¿Ya? Bien, esas son las formas en las cuales se ejerce la administración del Estado en un Estado unitario. Ojo, son variantes en cual se ejerce la administración en un Estado unitario. Ahora, en un Estado federal, que nosotros también lo vimos, la definición de Estado federal es aquel, si nosotros queremos ponerlo en términos simples, en donde nos podemos encontrar, nosotros que somos estudiantes del derecho, ¿cierto?, con más de un cuerpo normativo. Un Estado federal que se preside tal es aquel donde nosotros nos encontramos
con más de una legislación, más de un ordenamiento jurídico en el Estado grande, ¿cierto? Habiendo pequeñas legislaciones individuales en los estados menores. Diferentes formas de interpretar la ley en los estados menores. ¿Ya? A pesar de que se vinculan con el Estado grande o el Estado federal, estos pequeños federativismos tienen una alta independencia. ¿Ya? Y dentro de los estados federales se produce una unión de estados, ¿cierto?, vinculados por un gobierno central, y los dos principios que iluminan el accionar de los estados federales es, el primero, el principio de autonomía, en la cual cada estado federativo, cada estado pequeño, además de cumplir la norma grande, el paraguas constitucional generalmente que impone el Estado federal, el Estado matriz, tiene facultades legislativas propias, tiene normalmente poder judicial propio, tiene un cuerpo normativo propio, genera sus propias leyes y hace sus propias formas de cumplirlas, sus tribunales. Pero todo eso bajo el paraguas, insisto, de la norma gigante, que es normalmente una constitución para todos, y una Corte Suprema o un ente jurisdiccional, un aparato jurisdiccional grande para todo el Estado. ¿Ya? Y el segundo principio, que es el principio de la participación. A pesar de que están divididos en estas pequeñas fracciones, todos envían delegados al Congreso, al aparato legislativo grande, ¿cierto?, para que sean representados estos pequeños FED en las decisiones del Estado federal. ¿Ya? Por lo tanto, tienen una autonomía, pero también tienen representación o participación en las decisiones del Estado central. Como ejemplo de estados federales, los más icónicos, ¿cierto?, nosotros lo estudiamos o hablamos algo de ello el año pasado, están Estados Unidos, Alemania, como estados federales que efectivamente hacen honor al nombre. Nosotros aquí en Sudamérica, a pesar de que tenemos estados federales que se han declarado estados federales, yo les mencionaba el semestre pasado, podemos tender a confundirnos porque el federativismo no es tal. Es el caso, ¿cierto?, de Argentina, Brasil, México, Venezuela, que son declarados estados federales, que tienen pequeños federativismos, pero si al final vemos quién toma las decisiones, cuáles son los actores principales en el concierto político nacional, miramos siempre a la centralización, al eje del poder. Cuando nosotros vemos acá en Argentina, por ejemplo, que es nuestro caso más cercano, la situación de las provincias, nosotros no tenemos idea, los enfrentamientos más normales, que pasa mucho aquí en Chile también, a pesar de que nosotros no somos un Estado federal, pero como tenemos las comunas tienen independencia, los alcaldes se pelean con el gobierno central, ¿cierto?, aquí en Chile en general. Si son contrarios al color político, lo más probable es que los alcaldes vayan a salir peleándose fieramente con el poder central. Lo mismo pasa en Argentina, pero es raro, nosotros podemos conocer alcaldes en Argentina, pero es raro que veamos gobernadores provinciales destacados, que no es lo que ocurre en Estados Unidos, donde Estados Unidos claramente los que llevan la batuta en materia de los estados federativos son los gobernadores, y los gobernadores tienen una preeminencia. ¿Por qué? Porque ahí funciona el federativismo.